¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. La cita habitual de todas las noches en Zona Franca, esta noche para hablar del turismo, para hablar de las aerolíneas. A propósito, el presidente Petro explicando hace apenas unos meses que los recursos que se dejarían de recibir por el sector de hidrocarburos se buscarían reemplazar mediante el sector turístico, es lo que hoy podría estar en riesgo. Esa sería la nueva locomotora del gobierno del cambio. Pues bien, acabamos de vivir una Semana Santa difícil, con una indiscutible disminución, la más alta seguramente del turismo nacional en décadas o incluso en la historia del país. Esto fue lo que dijo, explicando un poco la situación, el presidente Gustavo Petro. La transición hacia una economía descarbonizada en Colombia, el turismo es fundamental. No porque el turismo esté descarbonizado y ahí el problema, que ahora voy a comentar, sino porque en Colombia separarse de una matriz exportadora que en un 60% está articulada al carbón y al petróleo, el turismo es una solución. La situación más difícil se vivió sin duda en San Andrés. Por ejemplo, hubo 27% de ocupación hotelera, la más baja en décadas. Y por supuesto este descenso se debe a múltiples factores. Hay que meter allí la inflación, la devaluación que ha aumentado el precio de los combustibles y sin embargo hay una razón también por el bajón del turismo, que es el peso fundamental y es la crisis aérea. Por ejemplo, en San Andrés, en la isla, de 34 vuelos que había habilitados diariamente en situaciones normales, en Semana Santa solo hubo 8. Y esto explica un poco o en gran medida la crisis que viven las regiones, los sectores que dependen principalmente del turismo. Esta noche vamos a intentar con congresistas del oficialismo y de la oposición y con un experto intentar descifrar qué hay detrás de esta crisis que parece ir en cascada. Primero Viva Air, luego Ultra Air y ahora Wingo, que está anunciando que va a suspender una de las rutas que tiene y que cubre entre Bogotá y Ciudad de México. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. La crisis aérea, además de la siesta del gobierno nacional para tomar las medidas de integración de Viva Air con Avianca, hoy el presidente Petro le agregó un ingrediente a la ecuación. Los empresarios cercanos, dice él, al uribismo, en un trino donde él le responde a la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que hace ella diciendo una responsabilidad lo que ocurre con el turismo. Se pregunta el presidente si estos señores son los responsables del manejo de aerolíneas y de dañar los ingresos de centenares de familias colombianas. ¿Qué hacían ustedes con ellos? Senadora María Fernanda Cabal, es una vieja fotografía que saca el presidente Petro del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez con William Shaw, que es el dueño de Ultra Air, explicando un poco la ecuación, metiéndole política a esta discusión. Esta noche está con nosotros el senador del Pacto Histórico, exconcejal de Medellín, Alex Flores. Senador, buenas noches y bienvenido a Zona Franca, un placer tenerlo aquí. Buenas noches, María Camila, un saludo para ti y para todos los televidentes a esta hora con este debate tan importante y esta situación tan crítica que tiene en tensión a todo el país. Gracias por aceptar la invitación. David Amarillo es abogado, experto en Derecho Aeronáutico, con experiencia en más de 11 años trabajando en este sector. Señor Amarillo, bienvenido, buenas noches. María Camila, buenas noches a usted y a toda su teleaudiencia y buenas noches al representante Flores y al representante Cabal. Gracias, señor senador Flores. ¿Qué está pasando con el turismo en general, con el sector aeronáutico del país? Yo creo que indiscutiblemente uno de los elementos fundamentales que aqueja en este momento el país y que de alguna manera profundiza el bajón sustancial que ha tenido la afluencia de turistas, es decir, hay una disminución significativa en el número de personas que visitaron en las ciudades costeras donde se concentra el turismo del país, que indudablemente tenemos que asignar la mayor porción de esta responsabilidad a la crisis aeronáutica, que no ha sido una crisis que se produjo de manera natural, que no ha sido una crisis que se deba únicamente a unos factores, digamos, externos a lo que estaban las aerolíneas en posibilidad de determinar, sino que esta crisis ha sido causada, entre otras cosas, de manera intencional, porque han sido estas aerolíneas, en el caso de Ultra,
que únicamente con 5 aviones alquilados vendió más de 300.000 tiquetes, que no tiene la capacidad logística de cumplir, y que incluso el mismo ministro de Transporte, me sumo a sus palabras, se ha comportado esta empresa dirigida por el señor Shaw, que aparece en la foto con Federico Gutiérrez y que acompañó a Federico Gutiérrez, que además fue premiado, recibió una condecoración cuando Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín, y cuyas agencias de comunicaciones eran las mismas, es decir, la agencia de comunicaciones de Ultra Air le hizo campaña a la presidencia de la República al señor. ¿Pero qué tiene que ver el señor Shaw y el señor Federico Gutiérrez con lo que ocurre hoy con las aerolíneas en Colombia? Yo creo que es importante entender quiénes están detrás de estas aerolíneas. Es que si estamos hablando no únicamente de Bernard Shaw, sino del mismo David Bojanini, un señor que está involucrado con la catástrofe de Hidroituango, que le representó a la empresa Sura, que él dirigía, el pago de 800.000 millones de pesos, porque estaban acostumbrados a esto. Estas son personas que están acostumbradas a estos esquemas piramidales. Yo creo que esta es una crisis lamentablemente causada en un proceso de estafa a los colombianos. 1.4 millones de tiquetes vendidos, más de 500.000 millones de pesos comprometidos, personas atrapadas en los aeropuertos. En el caso de Viva estamos hablando además de una estrategia en la cual de manera previa acordaron con Avianca lo que sucedería en el año 2022, en el mes de abril. Avianca le compró las acciones económicas a la empresa Viva, compró las acciones de Viva, que son exactamente las de Viva Latinoamérica, Viva Air y Viva Latinoamérica, perdón que no, aquí está Viva Latinoamérica y Viva Air, son las dos empresas que Avianca compró, y que en el marco de este proceso, como no podían hablarse de una integración porque no había autorización de la Aeronáutica Civil, la Aeronáutica no autorizó la integración entre Avianca y Viva, lo que hizo Avianca fue comprar estas acciones, pero pasarle las acciones políticas a 2 sociedades que fueron recientemente fundadas en el marco de ese proceso. Pues encontraría luego la Superintendencia de Industria y Comercio que esas 2 sociedades que estaban dirigiendo las acciones políticas de Viva Air, para que en el papel apareciera que Avianca no era quien tomaba las decisiones sobre Viva, pues eran dirigidas por 2 exfuncionarios de Avianca. Es decir, fingieron una especie de jugada en la cual supuestamente habían unas empresas independientes que dirigían los designios de Viva, pero lamentablemente era la empresa Avianca, de la que también hay que hablar cuál es su responsabilidad en el marco de este proceso, y que terminaron chantajeando a los colombianos, presionando una integración a partir de un parón en el que no dieron ningún tipo de aviso. Y lo mismo ocurrió con la empresa Ultra Air, que a pesar de todo lo que se advirtió, pues tampoco tuvo ninguna intención en ningún momento de avisarle a los colombianos cuál era la situación en la que se encontraban. No avisaron del cierre intempestivo que iban a tener. Miles y miles de personas se quedaron atrapadas en los aeropuertos colombianos. Miles de extranjeros se quedaron en Colombia atrapados sin poder salir de aquí. Miles de colombianos en otros países durmiendo en aeropuertos, personas que iban a cerrar negocios, personas que iban a hacer propuestas de matrimonio, que tenían eventos especiales. Esa fue la radiografía que vimos en Semana Santa, pero también previo a la Semana Mayor, que fue la congestión que se vivió a esta hora de la noche. Saludo al representante a la Cámara en el ejercicio de oposición por el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid. Buenas noches, representante, y bienvenido. Bueno, María Camila, buenas noches, senador Alex, y bueno, la audiencia, aquí estamos listos. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de lo que está ocurriendo con las aerolíneas, en general con el turismo y el sector aeronáutico en Colombia? Yo creo, María Camila, que son 2 temas que se conjugan, pero hay que analizarlos de manera distinta. Uno tiene que ver naturalmente con la crisis del turismo en general y otro con la situación coyuntural aerolíneas. Con el turismo, digamos que hay una serie de factores donde hay que decirlo claramente, el gobierno tiene que asumir unas responsabilidades porque había un sector apenas en recuperación post-pandemia y en la reforma tributaria es un hecho claro, notorio, eso fue evidente, donde no solamente la oposición, sino sectores como ANATO y otras agremiaciones le insistieron hasta el cansancio al gobierno y le dijeron no incorpore todavía el IVA a los tiquetes aéreos, no solamente a los tiquetes, sino también a la hotelería, pero adicional a eso también a los combustibles para las aeronaves. Todos esos elementos, digamos, fueron dándole un palazo en la cabeza al sector turístico,
cuando se les estaba diciendo estamos apenas en recuperación. Pensaron que no era así y el efecto se empieza a ver apenas en unos meses después. Dice el senador Flores que esto no es natural, que esto viene prácticamente de la mano de unas decisiones de unas aerolíneas que lo hicieron más o menos, si lo leo, premeditadamente. Yo creo que el fenómeno de las aerolíneas se puede analizar de manera independiente. ¿Qué creo yo, senador, y a la audiencia, María Camila, y al doctor que también nos acompaña? Es que usted puede decirle sí o no a la integración de las aerolíneas. Senador, pues usted no puede quedar 8 meses tratando de resolver si va a permitir integrarlas o no. Resuelva con prontitud y las aerolíneas sabrán si se inyectan capital, si cierran o qué hacen. Pero tardaron 8 meses para resolver, permiten después la integración, pero con unas condiciones que ya las aerolíneas dicen, ya no me interesa tanto. ¿Y qué seguimos encontrando nosotros? Unos aviones parqueados, una actividad turística disminuida y un sector aeronáutico que no es solamente del turismo, sino de la conectividad en general, completamente afectado por la tardanza en las decisiones del gobierno a la hora de resolver. Doctor Amarillo, ¿cómo lo están viendo? Usted estaba en Viva Air hasta hace apenas unas semanas, ¿es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y cómo leen ustedes lo que está ocurriendo? Pero realmente no quisiera... Sí, pero ¿cómo leen ustedes, usted que estuvo en el sector, que salió hace apenas unas semanas, unos días de allí, cuál es la interpretación de lo que está ocurriendo? Lo primero que yo quisiera señalar acá es que yo no voy a hablar del proceso de integración, no voy a hacer una defensa de ninguna de las compañías aéreas. Yo la intervención que quiero hacer en este espacio es una intervención a nivel de un experto en la industria, con los 11 años que tengo de conocimiento de la industria. Estaba escuchando al representante Flores decir que básicamente esta crisis es una crisis que se genera artificialmente. Yo me aparto un poco de esa interpretación porque realmente creo que hay que ver la situación en contexto. Y es que Colombia no es el único país en el que hay aerolíneas que hayan quebrado. Hay que tener en cuenta que hace apenas 3 años, en marzo de 2020, mediados de marzo de 2020, el gobierno de Colombia tuvo que decretar el cese temporal de las operaciones de transporte aéreo en el país, y eso obviamente impactó las finanzas de todas las aerolíneas. Incluso para ese tiempo, una de las aerolíneas que también se vio afectada y se vio mucho en los medios de comunicación fue Avianca. O sea, la única afectada en esta circunstancia no fue Viva, no fue Ultra, pero evidentemente las compañías que tenían un músculo financiero mucho más grande estaban en una capacidad mucho mayor de soportar los efectos de una pandemia. Es decir, si uno ve esta situación en contexto, uno empieza a darse cuenta que la situación financiera de las aerolíneas a nivel mundial, porque ni siquiera es un asunto solo de Colombia, venía en crisis desde la ocurrencia de la pandemia. Ahora, en más o menos marzo o febrero del año 2022, se detona una guerra en Ucrania, lo que conlleva finalmente una crisis energética de magnitudes sin precedentes, y eso tiene unos impactos en unos efectos macroeconómicos muy importantes, como por ejemplo el precio de combustible, que durante solamente el año 2022 incrementó el 41%, y esto es un driver muy importante en los costos de las aerolíneas porque representa cerca del 40% de los costos. Y hay que tener en cuenta cómo funciona la industria a nivel mundial, y es que básicamente lo que hacen las aerolíneas es planear unos presupuestos con fundamento en el funcionamiento de la economía a nivel general y así realizan sus ventas. Cuando ocurre la guerra de Ucrania, obviamente eso genera un desbalance importante. Imagínense, doctor, pero efecto mariposa. Lo que finalmente termina de alguna forma afectando las finanzas de las aerolíneas y termina generando pues este efecto que es muy negativo para todo el país. Pero creo que hay que ver todas las cosas en contexto, y no creo que esto sea simplemente un artificio que se inventaron las aerolíneas con el ánimo de salir a defraudar o a estafar a los usuarios en el nivel general. Creo que hay que verlo. Hay más de 6 aerolíneas a lo largo del año 2023 que han quebrado por situaciones similares en distintos países. Así que pensar que simplemente doctor Amarillo, me permite. Las aerolíneas en Colombia, senador Flores. No es real. Senador Flores. Si bien yo estoy de acuerdo con usted en que hay una serie de elementos que configuran la crisis que se suman en lo que uno llamaría una tormenta perfecta que termina llevando a esta hecatombe en la que 2 aerolíneas paran y hoy vemos prácticamente que la operación comercial del país se reduce a 2.
todos estos elementos son válidos, la subida del dólar, la guerra en Ucrania, es decir, todos estos elementos de la economía mundial y local que terminan causando esta tormenta perfecta. Pero yo creo, representante y doctor, que deberíamos estar de acuerdo en que no hay justificación alguna que permita de alguna manera darle aval a estas compañías para haber hecho lo que hicieron de la manera en la que lo hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vendieron tiquetes hasta el último minuto, aún sabiendo que iban a parar su operación comercial. No le avisaron a los pilotos, no le avisaron a las personas que trabajaban en el aeropuerto. Es decir, el director de la Aeronáutica Civil nos contó en la Comisión Sexta del Senado que recibió una llamada de un piloto de Viva Air que le contaba que cuando aterrizó en un vuelo que estaba realizando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que básicamente se había quedado sin trabajo. Luego, creo que deberíamos estar de acuerdo en que el actuar de estas empresas fue un actuar temerario que corresponde al comportamiento de un estafador. Que se hace el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, se la hace hace apenas unas horas. ¿Dónde estaba el gobierno cuando las aerolíneas estaban en este plan? Te cuento, María Camila, que en la Comisión Sexta le hicimos control a esta situación. Estuvimos allí conversando con la superintendente de Transporte, con la superintendente de Industria y Comercio, con el director de la Aeronáutica Civil. Y yo creo que la responsabilidad principal de estas aerolíneas tiene que ver precisamente con la manera en la que hicieron las cosas, porque dentro del chantaje que le hicieron al país para presionar esta integración, que ya había sido negada por la Aeronáutica Civil y que representa un control por parte de Avianca del 60% del mercado. Te cuento que la superintendente de Transporte les decía sorprendida a los miembros de la aerolínea, el presidente de Avianca y la vicepresidenta de Comunicaciones de Viva, que estuvo acompañándonos en la comisión, que todo el tiempo en el que hubo una vigilancia permanente de parte especialmente de la Superintendencia de Transporte y de la Aeronáutica Civil, a Viva le presentaron informes progresivos en los que les decía que estaban bien, que todo bien, que no se preocuparan, que ellos iban a poder aguantar. Luego, mira el grado de la responsabilidad de una empresa que le dice a las autoridades estatales, termino, Hernán, que le dice a las autoridades estatales que puede seguir en funcionamiento, que no va a cerrar, que sigue vendiendo tiquetes hasta el último minuto. Y en una jugada que yo no puedo llamar de otra forma que una estafa, o como dice el ministro de Transporte, esto es un esquema piramidal, se quedaron con un montón de plata de una operación con la que ni siquiera podían cumplir. Esto es el comportamiento de unas personas. Ahí hay un tema, digamos, María Camila y a la audiencia. Yo creo que esa es una conducta que tiene que analizarse. Inclusive yo no estaría hoy en condiciones de eximir desde el punto de vista del análisis o de sancionar, digamos, o en el sentido. Para usted no está claro que sabían, digamos, tiene que determinarse. Lo que sí hay es una conducta ahí bastante extraña, pero eso es un fenómeno, un hecho. Pero lo que antecede es lo que nosotros tenemos que analizar. Aquí el comportamiento del turismo no está afectado solamente por el factor aerolíneas, que es el principal hoy, lo que está sucediendo. Pero lo que veníamos advirtiendo desde el año anterior, senador Flores, no solamente las aerolíneas, sino los sectores hoteleros, diciéndole al gobierno, por favor, no tomen estas decisiones tan apresuradas que nos van a causar un daño. Hicieron un desmonte del beneficio de sobretasa en los servicios públicos para la hotelería. Eliminaron los incentivos para la construcción de la nueva hotelería, inclusive en los parques y ecoparques en virtud de la reforma tributaria. No se compadece o no se encuentra el discurso del gobierno nacional cuando dice que va a sustituir la renta petrolera o minera del país con el turismo cuando toma una serie de medidas como estas. Otro fenómeno es lo que viven las aerolíneas. Claro que sí, el encarecimiento del dólar, por supuesto. Gran parte de la tarifa, el componente de la tarifa es el combustible, el mismo que también se le eliminaron los incentivos tributarios por parte del gobierno. Se le dijo, no va a ser eterno. ¿Su tesis es que estamos en estas por cuenta de la reforma tributaria? Pues en parte, yo creo que no hay un solo componente, pero yo sí siento, no porque lo diga la oposición, insisto, los mismos gremios han dicho. Muy injusto, Hernán. No es injusto. Que a un comportamiento que la misma superintendente de Industria y Comercio señaló una jugada ficticia en la cual... Pero esa es otra discusión. Pero digamos, esa es la discusión sobre la competencia de las aerolíneas. Sí, pero pasamos la discusión. Exacto, centremos el asunto. Hablemos de la reforma tributaria. Ustedes como partido, como coalición de gobierno, ¿hacen algún mea culpa por ese incremento
pasaron nuevamente del 5 al 19% en los temas de tiquetes aéreos. ¿Ustedes hacen algún mea culpa frente a la reforma tributaria con lo que está ocurriendo? Yo no puedo hablar en nombre de la coalición, sería una irresponsabilidad de mi parte. Creo que apenas y puedo hablar como senador de la República a título personal. Yo creo que la reforma tributaria cumple un papel fundamental en la historia de este país porque es la primera vez que una reforma tributaria le pone más impuestos a las personas que más ganan. Senador, pero sobre ese tema concreto, porque sí. Estoy de acuerdo en que en un momento tan crítico como este y como una situación tan compleja como la que ha ocurrido con las aerolíneas, uno tiene que evaluar las decisiones que toma y sobre la marcha mirar si es conveniente para el sector aeronáutico por ejemplo, devolver el estado del cobro del IVA del 19% actual que representa la reforma tributaria, que paguen el 19% por los tiquetes, al 5% y las afectaciones que haya a la gasolina y estos tipos de elementos. Sin embargo, y arrancábamos por aquí, esto de ninguna manera puede utilizarse como justificante para lo que fue para la crisis, por supuesto. Claro. Hace parte de las razones que causan la crisis, pero no es un justificante para haber vendido tiquetes hasta el último minuto. Eso es un tema que está claro, pero lo único que yo quiero decir es que además, Hernández, la ¿qué va a pasar ahora con los tiquetes que compraron? 8 meses, senador, 8 meses en resolver la integración. Dígale que sí o dígale que no. Le dijeron todo el tiempo al gobierno que la situación está... ¿Qué haces tú si tú eres el superintendente de transporte? Bueno, pero yo soy Viva y tú me preguntas semanalmente que cómo va la empresa y yo te digo, vamos súper bien. Pero eso es otra discusión. Quiero escuchar al señor Amarillo frente a la reforma tributaria. Si usted cree que hay algún tipo de acierto o desacierto en la interpretación de que es culpa en gran medida de la reforma tributaria. Yo no diría que sea culpa de la reforma tributaria, pero lo que sí podemos observar a nivel general de la industria es que los alivios que se dieron en orden de disminuir el IVA en el precio de los combustibles y también disminuir el IVA en la compra de los tiquetes para los usuarios fue un elemento fundamental en la recuperación del sector aéreo y del sector del turismo en Colombia. Sin duda, yo creo que es un elemento que es importante, pero me gustaría centrarme también sobre algo que afirma categóricamente el representante Flores, y es que el representante Flores da por sentado que aquí hubo una integración que no estaba autorizada por ninguna autoridad, y la verdad es que esa investigación es una investigación que sigue en curso en la Superintendencia de Industria y Comercio. No existe un fallo en firme. Acá se ha satanizado mucho el tema de las integraciones empresariales con el discurso de que acá existe un monopolio o que se podría configurar un monopolio, pero hay que entender también que la industria aeronáutica, por su propia naturaleza, es una industria oligopólica. Ninguna persona se levanta de la noche a la mañana a decir, mañana voy a suscribir 10 contratos de arrendamiento de aeronaves y voy a fundar mi propia aerolínea. O sea que usted justifica, doctor Amarillo, que Avianca ejerciera esa integración sin autorización. ¿Usted justifica el que Avianca operara esa integración aún sin autorización de la Aeronáutica Civil? ¿Le parece que eso estuvo bien? Yo no sé, representante Flores, ¿usted qué pruebas tiene concretas para afirmar que Avianca ya se lo voy a decir. Tomaba este tipo de decisiones? Yo no la conozco, porque quien tendría que tomar esa decisión es la Superintendencia de Industria y Comercio y eventualmente la Aeronáutica Civil, que ha dado trámite a un proceso de integración conforme existe la norma en el ordenamiento jurídico colombiano, pero yo no conozco el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio por una razón elemental, y es que ese fallo no existe. La Superintendencia de Industria y Comercio aún no ha manifestado directamente que esa integración fuera una integración que se configuró en violación de normas de la competencia en Colombia. Senador Flores. Permítame, doctor Amarillo, quiero escuchar la réplica del senador Flores. Me permite, doctor, yo estoy de acuerdo en que efectivamente hoy todavía no hay un fallo de parte de la superintendencia, pero mire, representante María Camila y doctor Amarillo, creo que los hechos notorios que hay en este caso son abundantes, son demasiados. Estamos hablando de que en abril del año 2022, sin permiso de la Aeronáutica Civil, Avianca, que le había solicitado de manera previa autorización a la Aeronáutica para operar la integración con Viva, para integrarse en una sola empresa con Viva, al no recibir respuesta por parte de la empresa y por parte de la Aeronáutica, o al recibir unas respuestas negativas que se habían presentado de manera previa por parte de la Aeronáutica Civil, decide en abril del año 2022 comprar las acciones de las empresas Viva Latinoamérica y Viva Air, comprar las acciones económicas de esta empresa. Pero como no tenía autorización de la Aeronáutica Civil,
no podía ejercer acciones que de alguna manera demostraran que Avianca estaba dirigiendo la operación comercial de la empresa Viva. Le dijo a Avianca al país que no, que Viva seguía siendo una empresa independiente, Avianca, que su operación comercial era absolutamente independiente y que no había operado ningún tipo de integración. Para eso, Avianca le cedió las acciones políticas del negocio que acababa de comprar, los derechos políticos que le daban las acciones que Avianca acababa de adquirir de Viva, que si Avianca los llegaba a ejercer eran la prueba de que había habido una integración, así en el papel no pareciera. Entonces, Avianca, para evitar esto, lo que hizo fue que le cedió esas acciones políticas a dos empresas, que se llaman, las dos sociedades se llaman West Castle Limited y South Castle Limited. Pero la aeronáutica termina permitiendo la integración. Voy a hacerlo muy concreto. Estas dos sociedades que aparentemente no tenían nada que ver con Avianca y que eran las que estaban tomando las decisiones comerciales sobre Viva, eran dirigidas por dos señores que se llaman Enrique Luna y Julio Caballero, que eran unos ex empleados de Avianca. Le entregaron las acciones políticas de Viva a dos sociedades que eran dirigidas por dos exfuncionarios de Avianca. Pero hay un tema, senador. ¿Cómo vamos a hablar de que no hubo una integración? Pero entonces, ¿qué cambió? Perdóneme, doctor Amarillo, representante cada Pero entonces, ¿qué cambió que al final la aeronáutica civil sí termina permitiendo la integración? Porque nos chantajearon al Estado, pero ¿verdad? Cuando ya el daño estaba hecho. Entonces, ¿cuáles de esas condiciones objetivas variaron para que después la aeronáutica civil, es decir, el gobierno, sí terminara diciendo, bueno, le permito la integración? ¿Por qué no lo hizo antes? Yo te digo, ¿Qué varió de esas Muchas de las condiciones? personas, ¿Qué varió, doctor Hernán? Cadavid, se están preguntando hoy, los viajeros, con mucha desconfianza, ¿dónde compro y si compro un tiquete aéreo con todo lo que está pasando? Mientras estamos haciendo este programa, Wingo, les decía, estaba anunciando la interrupción, la cancelación de una de sus rutas, Bogotá, México. Gravísimo. Y todo lo que ocurre alrededor del sistema aeronáutico de Colombia y lo que ocurre en el país preocupa. ¿La solución cuál es? Porque muchos ya saben cuál es el problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida a lo que está ocurriendo con la situación aeronáutica? Yo creo, María Camila, que aquí hay que tomar una serie de medidas que no son solamente resolver el problema de dos aerolíneas. Aquí hay que generar unas condiciones de inversión que se están agotando, que no se están dando. Cuando se les advirtió que estaban mandando esos mensajes equivocados desde la reforma tributaria, esto es todo un sistema, ¿no? Esto no es solamente los aviones, esto es los hoteles también, esto es los servicios públicos, estas son las condiciones de seguridad. Hoy el gobierno, en mi opinión y francamente, no está mirando ni dando los pasos en el sentido que avanza su discurso. Su discurso por un lado, sus acciones en función del turismo por otro, y hoy hay una tardanza a la hora de tomar decisiones, de concretar, y más allá de si el hecho se configuró o no una estafa, ¿cómo hubiera querido uno ver, senador Flores, a un gobierno abriendo rutas, permitiendo beneficios, permitiendo incentivos y no madrugando a denunciar a aerolíneas en Colombia? Yo creo que independientemente del hecho, eso es un mensaje muy agresivo para la inversión y para el sector del turismo en el país. Y ese es el tema general que hay que pensar y que hay que mirar. Doctor Amarillo, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál cree usted que puede ser la salida en estos 11 años de experiencia que usted tiene en ese sector? María Camila, varias cosas. Yo creo que una cosa es que no se puede satanizar las acciones comerciales de las aerolíneas. La suspensión de una ruta, de una red de rutas de más de 100 que puede tener una aerolínea, no significa que la aerolínea se vaya a ir a la quiebra necesariamente. Eso significa que esa ruta no es rentable y pues una empresa de transporte aéreo no es una fundación ni es una entidad sin ánimo de lucro, es una empresa como cualquier otra y necesita tener una rentabilidad respecto de sus operaciones aerocomerciales para poder seguir funcionando. ¿Cuál es el camino para resolver esto? Yo creo que el rol de las autoridades en Colombia no puede ser un rol reactivo, o sea, no puede ser un rol en el que ocurre una crisis y entonces vamos a buscar a los responsables y le vamos a abrir denuncias, le vamos a abrir procesos investigaciones administrativas en todas las sedes, vamos a promover que se presenten demandas. Pero usted cree que no hay nada que investigar en Viva y Ultra. Hay personas que hoy están esperando tiquetes, señor Amarillo, no les han respondido. ¿Eso no debería ser investigado? No, totalmente sí, y en eso estoy completamente alineado con el representante Flores y creo que también con el representante Cadavid. Creo que la necesidad más concreta que tiene un usuario de servicio de transporte aéreo es viajar, pero en ese mismo sentido creo que las instituciones y las autoridades en Colombia deben alinearse en ese mismo objetivo. Y entonces, en ese punto, la actuación de las autoridades tiene que ser una actuación proactiva y no reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que debió haber ocurrido en este caso fue que las autoridades que estaban revisando todo el curso del trámite
de la aprobación que genera esta gran crisis y posteriormente lo que viene ocurriendo con Ultra, debió haber sido algo en lo que todas las autoridades del sector transporte debieron reunirse, revisar y mirar cuáles eran las alternativas posibles. Porque el hecho de que se integren dos aerolíneas no necesariamente significa que se configure un monopolio como erradamente lo está manifestando el representante Flores. Como lo decía hace unos minutos, esta industria es una industria por naturaleza oligopólica. Y en ese sentido también existen una serie de remedios o condicionamientos que pueden formular las autoridades para equilibrar las cargas en el mercado. ¿Que se tienen que investigar a las aerolíneas por las afectaciones que sufrieron los usuarios? Por supuesto que sí, pero la pregunta que usted me hace es ¿cuál es la solución a esta circunstancia? Y creo que hay que mirar hacia adelante. Esta crisis no es una crisis que esté superada. Uno ve los números de Corficolombiana y se da cuenta que las afectaciones al turismo en el año 2023 van a ser afectaciones enormes. Seguramente este sector y el sector aeronáutico, me refiero al sector turismo y al sector aeronáutico, son dos sectores que van a decrecer derivado de una crisis. Y es una crisis que se pudo haber evitado si las autoridades tienen una fortaleza más institucional y comprenden que el rol no solamente es sancionar al que genera la crisis, sino que también hay que mirar cuáles son las situaciones financieras de todos los actores para mirar cuáles son las soluciones que se pueden formular de cara a garantizar lo elemental, y es que los usuarios puedan viajar. Senador Flores, una de esas alternativas es Satena, se la hemos escuchado al ministro de Transporte. Quiero preguntarle a usted qué opina sobre Satena y si esa puede ser competitiva, porque esa es la primera pregunta, y lo otro es si pensar, que lo ha mencionado el ministro de Hacienda, Ocampo también lo ha mencionado el ministro de Transporte, en reversar el IVA para los tiquetes aéreos hace parte de las soluciones para salir de esta crisis. Empiezo por la última parte, por lo que tiene que ver con el IVA, apuntando un dato aquí que estaba viendo Hernán, que hace parte, digamos, de esta discusión y de válida reflexión respecto a si debemos devolver el IVA del 19 al 5%, que creo yo es una evaluación que vale la pena hacer en un momento como estos, sin olvidar que en medio de las circunstancias actuales, con un IVA del 19% sobre los tiquetes, estas empresas vendieron 1.4 millones de tiquetes, que son hoy los que tienen en vilo a miles de ciudadanos. Es decir, no fue la falta de compra de tiquetes lo que causó la crisis de San Andrés con una ocupación hotelera del 26%. Fue la jugarreta de estas aerolíneas que dejaron a las personas con sus tiquetes comprados y que no pudieron llegar hasta allá. Luego eso no explicaría la crisis, perdón, doctor Amarillo, que ya lo escuchamos, que esta crisis del sector turístico que se generó por diversos factores. Quería como hacer esa mención importante. Segundo, respecto a una de las cosas que decía el doctor Amarillo, yo creo que el problema es precisamente ese, María Camila, ahora que tú le preguntabas, pero entonces no hay nada que investigar, que es que las personas, algunas de las que dirigen estas compañías, se acostumbraron a eso, se acostumbraron a estos esquemas en los que utilizaron el dinero de la gente para enriquecerse. Personajes como David Bojanini, presidente de Ultra, expresidente de Sura y expresidente del Grupo Empresarial Antioqueño, que hacía esto con las empresas, públicas de Medellín. Le decía el doctor Amarillo, no son unas fundaciones, funcionan como empresas en parte de un sistema, un esquema total, y mira qué preocupante esto mismo que hicieron con las empresas públicas en Medellín, lo vinieron a hacer ahora con una empresa privada, coger la plata de la gente, meterse la plata. Me tengo que ir a comerciales, pero quiero reiterarle la pregunta. No se puede hablar de David Bojanini aquí, porque nos vamos a comerciales y hablamos de David Bojanini. Clara, ni lo conozco, ni tengo interés de ir a conocerlo, pero tiene es que una realidad muy distinto. Mire, doctor la situación aeronáutica con ir a echar es una realidad que este señor que es el dueño de esta empresa, Hernán, es un señor que está comprometido no solamente en negocios como estos, sino que hace parte del entramado de Hidroituango que le representó, una crisis histórica al departamento de Antioquia. Vale, es que eso no se puede olvidar. Se trata de desprender a las caras la capacidad de tener una sola de las cosas que ocurren. Usted acaba de decir que en este programa no se puede hablar de un señor yo planteo Bojanini. La pregunta. Quiero decirle, no conozco al señor Bojanini. En este programa usted puede hablar del señor Bojanini, del señor Shaw. Pero es que cada vez que he tratado de hablar de David Bojanini me han interrumpido. No, eso es un exceso de suspicacia suyo. Yo también le quiero decir. Es que es la segunda vez, mira, no me dejan hablar. No, es que el tema no es Bojanini, Alex. No, es que claro que es Bojanini, porque Bojanini es el dueño de Ultra. ¿Cómo vas a separar al dueño de la empresa? La discusión, yo no sé si es el dueño, yo conozco que era el presidente de la Junta, que son dos figuras distintas, pero para claridad de la audiencia. Persona que además salió en una entrevista a decir que no sabía qué iba a pasar con los tiquetes. A ti te gusta que te den hablar y creo que a todos. Entonces está claro y la conversación va bien. Lo primero es que la discusión no es sobre un nombre determinado.
Lo segundo es la persona que tenga que responder, responde. Tercero es que estás mezclando una discusión. Estamos en una discusión sobre las aerolíneas y el sector turístico. Ajá. Y ya estás diciendo que el GEA, EPM y que la misma historia. Entonces yo creo que si uno siempre encuentra alternativas, no, y que tenga que responder el que tenga que responder. Y si los encuentran culpables de una estafa, no presidente del GEA. Yo no lo sé. Lo que le quiero decir es, presidente de si tiene que responder un señor de esos, Bojanini, como se llama, por estafa, que responda y duro. Lo que yo estoy diciendo aquí es que no podemos volver una discusión sobre el turismo, la negligencia de las autoridades, las decisiones. No, lo que te quiero decir es que no nos volvemos a meter en el tema que si EPM, me tengo que ir a comerciales con el señor Bojanini, con el señor Shaw, con los que ustedes quieran, pero tengo que ir a una pausa. A propósito de esto, le mete el ingrediente el presidente Gustavo Petro publicando esa fotografía entre Federico Gutiérrez, dándole una condecoración a William Shaw, que es el presidente de Ultra Air, dándole un tinte político. En la discusión está el ministro de Transporte, que ha insistido esta semana en la importancia de medidas como la reducción del IVA para los tiquetes aéreos. El ministro de Hacienda no ha dado la vía libre a esa iniciativa porque no se ve con buenos ojos, por lo menos no se sabe si es viable. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. En el tema del IVA de los tiquetes a San Andrés, lo permite la ley de fronteras, y en otros temas de si el IVA se aplicaría a todos los vuelos en Colombia, es un tema que está en discusión en dos escenarios. Uno, hay una iniciativa, hay un grupo muy grande de parlamentarios para que en la ley del plan de desarrollo se lleve la iniciativa de volver la tarifa del IVA al 5%. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de las aerolíneas. Ven ustedes un poquito cómo es el debate aquí también en el Congreso de la República, caldeado. A propósito de la discusión, la aerolínea Wingo anunció que hoy va a dejar de operar la ruta Bogotá-México desde el próximo 16 de abril. La otra mala noticia que se suma a la crisis aérea que por estos días vive el país. Ese es el anuncio de esa línea que dice que va a suspender esa ruta. Senador Flores, nos quedamos entonces con el señor Bojanini, pero quiero preguntarle, reiterarle, si Satena es competitiva. Vale. Yo creo que es fundamental entender las empresas públicas en un proyecto de país que le apuesta precisamente a devolverle al público lo que históricamente se le había arrebatado, el entender a Satena como un activo estratégico del Estado, que en este momento creo que tenemos toda la necesidad, pero además toda la capacidad de fortalecer a una empresa como esta que tiene tanto tiempo de estarle prestando sus servicios al país. Pero yo creo que la discusión no puede reducirse únicamente, en efecto, a que vamos a fortalecer una aerolínea, porque la crisis se debe a una serie de factores profundos en los que estoy de acuerdo con el representante, que implica la revisión de varios elementos que vienen a formar esta tormenta perfecta y que, por ejemplo, tienen que ver con las tarifas de impuestos que están establecidas a los tiquetes. Yo creo que eso es una discusión que también hay que dar. Se ha hablado de que aproximadamente la mitad de la tarifa que uno paga en un tiquete corresponde a impuestos. Las aerolíneas señalan el precio de la gasolina y de distintos factores. Yo creo que también hay que mirar, por ejemplo, la necesidad de establecer un límite a la fijación de tarifas en Colombia. ¿Cómo es posible que un tiquete de Bogotá a Valledupar valga 4,5 millones de pesos? Nosotros que vivimos en Medellín, ¿cómo es posible que un tiquete de Medellín a Bogotá o de Bogotá a Medellín, que está a media hora de distancia, cuesta a veces 1.200.000 pesos, y no estamos hablando de tiquetes de clase? Pero el peligro, ¿cuál es la solución a quienes hoy están atrapados? Yo creo que es fundamental en ese sentido tarifario, no, para las personas que están atrapadas, pues importantísimo que si a Bianca le aprobaron la integración forzada que... Pero ya no es atractiva, porque ya se encontró otra aerolínea sin aviones, sin rutas. El tema fue de oportunidad, senador. Es que ahí es donde nosotros insistimos. El gobierno adujo unas razones, negó la integración. Viene la crisis, luego dice, no, entonces ahora sí lo integro. Y Aerolínea Bianca dice, pero es que ya no me interesa tanto. ¿Por qué ya no es atractiva? Porque ya Viva no tiene la misma cantidad de aviones ni de rutas, ya no es el mismo producto de integración, sino ya lo hubiesen aceptado. Y yo estoy seguro que no están cañando, como decimos nosotros en Medellín. Es una situación real, pero además lo que yo quiero decir e insistir en ese aspecto es, cuidado con el tema tarifario. ¿Quién no quiere unas tarifas menores?
Pero si nosotros incorporamos un sistema de tope de tarifas, ahí sí que va a haber menos competidores, ahí sí que se queda un monopolio configurado y ahí sí que el transporte aéreo vuelve a ser como era en los años 70, 80. No suben sino los que tengan plata. El departamento del Cesar, el aeropuerto No, Alfonso López que le sirve a Valledupar. Un aeropuerto como eso, donde ya no tiene LATAM, depende exclusivamente de Avianca. ¿Quién controla los precios? No hay control ¿Quién salva de precios al usuario de un tiquete de 1 o 2 millones de pesos? María Camila, no porque lo expresemos nosotros, casi que trasladamos la respuesta entregada por la Aeronáutica y el Ministerio. El sistema de tarifas de Colombia es de libertad vigilada. Pero eso podemos cambiarlo nosotros en el Congreso. Bueno, pero entonces ahí hay que medir los efectos sobre el mercado aéreo, a cuántas empresas les va a interesar y sobre el bolsillo de los usuarios, Hernando, los colombianos que son los que están pagando estos valores. No me cabe duda, es que inclusive yo quiero decir, yo presenté un proyecto de ley no para controlar tarifas, sino para proteger a los usuarios del transporte aéreo. La preocupación es de todos, no se puede pagar 1.200.000, 1.500.000 para ir a Nariño, por un trayecto o al que no Cesar, dura en fin. sino menos de 1 hora, 45 pero el tema minutos. yo creo que pasa por un elemento diferente. Doctor Amarillo, ¿usted cree que parte de la solución o de la ecuación es contemplar un control de precios, un control tarifario? No, para nada. Yo creo que hay que revisar la historia de la evolución de las tarifas en Colombia. No, mira, en 2012 la Aeronáutica Civil expidió una resolución a través de la cual se decretó la libertad tarifaria y el efecto de esa resolución se viene a ver 10 años después en un decrecimiento, de acuerdo a las cifras que tiene la IATA, de cerca del 29% en tarifas nacionales y del 45% en tarifas internacionales, y eso es un efecto del libre mercado. Hay que entender que las aerolíneas funcionan bajo una dinámica de oferta y demanda, entonces pues nos escandalizamos de un precio de 4 millones de pesos en una ruta, pero seguramente ese tiquete es un tiquete que se compra con una anticipación mínima. Pero ¿qué pasa? También hay otros 10 o 20 usuarios que van en ese mismo avión que no pagaron 4 millones de pesos, pagaron 130.000 pesos. Entonces es entender cómo funciona el esquema de cómo obtienen los ingresos las aerolíneas y cómo esa configuración de libre mercado ha permitido la democratización del transporte aéreo en Colombia. Así que yo creo que hablar de un régimen controlado de tarifas lo que va a hacer es que la tarifa promedio de todas las aerolíneas se eleve mucho más y muchas menos personas que tienen menores ingresos puedan acceder a un servicio público esencial que es el servicio de transporte aéreo. A mí me parece que el terreno de hablar de un régimen de control tarifario es un terreno supremamente peligroso y, como lo apuntaba el representante Cadavid, creo que eso puede tener más perjuicios que beneficios. Pero fíjese, estoy haciendo el ejercicio aquí, estoy buscando un tiquete Bogotá, estoy haciendo en vivo el ejercicio, Bogotá, Valledupar, para irme el 30 de abril. O sea, va al festival. Voy en pleno festival, señor Amarillo. No me llevo ni siquiera una maleta y lo estoy comprando con tiempo. 1.097.000 pesos el más barato en tarifa en la modalidad XS. No me llevo una maleta. ¿Eso es un tiquete económico? Es más barato ir a México. No estoy seguro de que ese sea un tiquete económico. Yo no conozco tampoco la dinámica económica de configuración de tarifas de las aerolíneas porque no es mi especialidad, pero estoy seguro de que si tú buscas ese tiquete, no para el festival en Valledupar, sino que si lo buscas en una temporada baja, quizás mediados de agosto o septiembre, vas a encontrar unas tarifas mucho más aceptables. Ahora, la ocupación de un avión o la ocupación de las aeronaves, ¿cómo se da? En una tarifa nacional, normalmente, dentro de los últimos 30 días a la proximidad del viaje, esas tarifas se empiezan a incrementar porque la demanda es mucho mayor. Obviamente muchas personas van a querer viajar a Valledupar el 30 de abril para estar allá en el Festival Vallenato. Eso se cae de su peso. ¿Y qué pasa, doctora Amarillo? Pero lo que es indiscutible es que la tarifa del transporte... Total, ¿qué pasa con los colombianos que no van a ir al Festival Vallenato, sino que tienen que ir a atender compromisos de trabajo porque viven en esa ciudad, porque tienen una cita médica, porque un familiar se enfermó? Es decir, yo creo que los colombianos en general están reclamando que se le pongan límites a los abusos de las aerolíneas que cobran... Que nosotros, me imagino hablando a título como congresista, como senador, el Congreso de la República, esto es con voluntad política, ¿tiene voluntad política para meter en cintura a las aerolíneas? Pues yo creo que somos varios. Hernán ha presentado un proyecto, yo también tengo un proyecto que he venido construyendo con mi equipo. Hay varios proyectos que, digamos, de alguna manera estamos esperando que avancen. Yo creo que es necesario en este sentido. Son más los acuerdos que los desacuerdos que existen entre las diferentes bancadas. Es decir, esto es una cosa que los congresistas, por ejemplo, que tenemos que viajar semanalmente, tenemos que padecer permanentemente los abusos de las aerolíneas. Pero le voy a decir una cosa, y ver a personas en un estado de vulnerabilidad
que no es el que tenemos nosotros, que está en la coalición del gobierno. Sufrir por estas condiciones en las que las aerolíneas, por ejemplo, ¿cómo es posible que a una persona le cobren una multa porque se equivocó poniendo un número de la cédula? Y entonces por la corrección del tiquete, es decir, pero solamente estamos de acuerdo en eso, pero están colgados en la agenda legislativa del gobierno, no los atienden. Termino, Hernán. Yo creo que los abusos que se cometen de parte de las aerolíneas son denunciados todos los días, a manos llenas, a bocas llenas en todos los escenarios del país, ocurren contra todas las bancadas en todos los escenarios posibles. Yo creo que es momento de que nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental. Pero le voy a decir una cosa. Estamos poniendo nosotros ejemplo aquí. Llevemos esta discusión al Congreso. Ya está en el Congreso. Radicamos desde el año pasado. Le hemos pedido de manera respetuosa, franca al gobierno, atienda sus proyectos, tome lo que le sirva, haga que respeten al usuario del transporte aéreo. No ha tenido el primer debate. Entonces, así es muy difícil también porque es una situación crítica, hoy se está demostrando, y gobernar también es llegar al momento oportuno y están llegando muy tarde. Estamos en Zona Franca hablando de la crisis en la aviación en Colombia, las crisis de las líneas, las aerolíneas en el país. A propósito de la discusión, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy columnista de opinión, mencionó en su publicación reciente que es un destino incierto, hablando de él, planteando lo que sería una política de cielos abiertos como una de las alternativas o soluciones o salidas a esta crisis que parece negarse en algún sector del petrismo. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Zona Franca ya en los minutos finales. A propósito de esta discusión, el presidente Gustavo Petro, a modo de pregunta, se interroga, ¿alguien miente sobre lo que está ocurriendo? Él dando una cifra, dice que subió el 7%, crecieron en un 7% los trayectos aéreos en Colombia en la Semana Santa comparados con el año pasado. Señor Amarillo, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Yo creo que es muy importante fortalecer institucionalmente a las autoridades. Como lo señalé en una intervención anterior, yo creo que el rol de las autoridades en Colombia no puede ser puramente reactivo. Creo que es absolutamente necesario que las autoridades en Colombia vigilen con un poco más de previsión y no reacción las acciones de las empresas en Colombia. Creo que es importante que se preocupen por las necesidades de los empresarios en Colombia. Celebro mucho las iniciativas legislativas que hay en torno a los derechos de los usuarios. Creo que el usuario es el pilar fundamental de todo el sistema aeronáutico y del turismo en Colombia, y en esa medida creo que todos esos proyectos tienen buena cabida, pero creo que esos proyectos se tienen que revisar con mucho cuidado y revisar que todo el avance que se ha tenido en términos de la democratización del servicio de transporte aéreo en Colombia no se vayan a perder por un tema de un régimen de control tarifario. Para ponerlo en contexto, y les pediría a los representantes que cuando cursen estas iniciativas legislativas en el Congreso, revisen cuáles son los porcentajes de quejas antes de la crisis que recibían las aerolíneas. Y estoy seguro de que se van a sorprender de lo bajo que era el nivel de quejas que recibían las aerolíneas, porque conforme propias cifras de la Superintendencia de Transporte, no alcanzaba ni siquiera el 5% de las quejas de los usuarios, lo cual es un universo muy grande. Hay oportunidades de mejora, hay que seguir avanzando en las mejoras que requiere el sistema para que cada día funcione mucho mejor, pero creo que buscar responsables después de que ocurre una crisis no es lo más adecuado ni es lo que necesitan los usuarios. Los usuarios necesitan unas soluciones concretas, que es viajar, y esas soluciones concretas solamente llegan a través del fortalecimiento institucional entre alianzas públicas y privadas que permitan la vigilancia del sector adecuadamente y que permitan que los empresarios tengan soluciones para que puedan seguir adelante con sus negocios. Senador Flores. Yo creo que es muy peligroso este mensaje de decirle a la ciudadanía que en medio de las crisis, producto de situaciones problemáticas como los chantajes o estructuras piramidales como las que aquí eventualmente se habrán podido formar para estafar y robar a los colombianos, decirles que no es importante en este momento concentrarnos en de quién es la responsabilidad. Así que, número uno, en estas conclusiones, que las empresas y las personas que tomaron las decisiones que terminaron afectando a miles de colombianos paguen. Los colombianos nos acostumbramos lamentablemente a que se robaron Reficar y no apareció la plata, que se robaron los 70.000 millones de pesos del caso de la ministra Udinen y no apareció la plata. Es decir, tenemos una serie de escándalos históricos en el país en los que nunca se resuelve de fondo lo que pasa y en el que los responsables nunca terminan devolviendo los recursos. Aquí yo creo que tenemos una oportunidad histórica de poner a estas empresas a pagar y a responder por lo que tienen que responder, fortalecer SATENA y llevar adelante las reformas que pretenden ponerle límite a los evidentes abusos de las aerolíneas que los usuarios ya no soportan más,
y centralizar la atención de los usuarios que hoy está repartida. La gente no sabe si ir a la Aeronáutica Civil, a la Superintendencia de Transporte, a la Superintendencia de Industria y Comercio, no saben, al Ministerio de Transporte. Creo que hay que centralizar la atención, fortalecer las herramientas, elevar a categoría de ley los derechos que hoy aparecen en resoluciones de la Aeronáutica Civil. O sea, que usted va a apoyar mi proyecto de ley, por lo que veo. Pues yo creo que nos podemos poner de acuerdo si es por el bienestar del país y de la gente, y yo ayudo a patinar ese proyecto. Bueno, y tiene un voto, representante Cadavid, su reflexión. No, María Camila, mire, el gobierno tiene que entender que es gobierno. Esto no puede seguir siendo una discusión ideológica. Hay que tener controles, hay que poner en cintura los excesos, hay que proteger los usuarios, pero no se puede seguir pensando que cuando se le da una facilidad o un beneficio a un sector que dinamiza una industria es porque usted le está regalando plata a los ricos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si la visión es estratégica, si realmente se está pensando en que el turismo es el nuevo motor o sustituto del petróleo, que no está siendo en la realidad como lo están planteando en el discurso, mucho cuidado con lo que viene, porque este efecto dominó puede arrastrarse también la industria hotelera. Esto no resiste mucho tiempo más. Viene una reforma laboral que aumentará costos. Hay que mirar hasta dónde y cuándo, porque lo que no puede suceder es que en virtud de un discurso se terminen, digamos, distorsionando los efectos que se buscan y acabando con los sectores que le producen a este país. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche, Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Gracias, representante, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María aquí. Camila, a todos. El senador Alex Flores, un gusto tenerlo esta noche en Zona Franca. Muchas gracias a ti, María Camila, y a los televidentes. Doctor Amarillo, un placer. Feliz noche. Gracias, un saludo a los representantes. Gracias, señor. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de este problema. A propósito de la discusión, Avianca está informando que extiende el plan de ayuda a los usuarios de Viva y Ultra Air hasta el 17 de abril, dependiendo la disponibilidad. Llegamos al final de Zona Franca, los dejamos con la programación habitual de Red Más. A continuación, la Tele Letal, con Martín de Francisco y Santiago Moure, Doña Anciana, y hoy con el invitado, el maestro Jorge Alitriana. Que tengan una feliz noche, que descansen.